Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a Boconoito. ¿Dónde queda esto? Es uno de los 14 municipios que conforman lo que es el estado Portuguesa, aquí en Guanare, en mi hermoso país, Venezuela. Les cuento que estoy ahorita como visitando a la familia, visitando algunos lugares hermosos, lugares que tampoco conozco y que quiero compartirles a ustedes de aquí, de lo que es el llano de mi hermoso país. Acompáñenme que hoy va a ser un día súper especial. Yo tenía muchísimo tiempo sin venir, así que vamos. Les cuento que ahorita voy bajando porque voy a buscar unas bicicletas para ir al pueblo de Boconoito. Obviamente, pues, esto tiene un pueblito que es muy bonito y les voy a mostrar también. Ay, miércoles. No, ya empezamos mal, casi me caigo. Sí, ya. Aquí estoy con la bicicleta porque vamos a ir al pueblo. Esta bicicleta está súper chévere, tiene hasta su canastica y todo eso. Y voy con mi tío Ayachojeo, que me va a acompañar al pueblo porque vamos a hacer unas compras para desayunar y empezar a conocer lo que es el estado Portuguesa. Así que vamos. San Genaro de Boconoito. Vamos de compra. Mira la princesa donde va en una cifrina. De las bicicletas, las populares cifrinas. ¿En la cifrina así se llama? Sí, cifrina, ese es el nombre de esas bicicletas. No. En serio, en serio. No te estoy diciendo mentira. Ya llegamos a la entrada del pueblo. Vamos. Sí. 3 minuticos, ¿no? Más o menos desde que salimos de la casa. Mira, la panadería está pasando. Ajá. Este es un señor que le dicen el perrote. Mira. ¿Qué le dicen el qué? El perrote. Ay, es que aquí todos le tienen sobrenombre, tío. Nombres, claro, los populares, que son los populares del pueblo. Esta es la avenida principal de este municipio, donde andamos ahorita. Esta es la avenida José Antonio Páez, municipio San Genaro de Boconoito. ¿Y esa vía sale a dónde? Al fin del mundo, a San Ay, tío. Cristóbal, a Colombia. Esta es la nacional. Ok, la iglesia católica. Sí. Con su misa. Esta es la hora de la misa, los domingos. Bueno, vamos llegando a una institución educativa llamada Quintero Alegría. ¿Estudiaste aquí? Sí, primer grado y segundo grado. Estudié yo. Ah, ok. Estudió su papá. ¿Estudió mi papá aquí? Todos sus tíos. Donde nosotros nos fundamos, allá van las autoridades. Mira dónde va mi sobrina, ¿ves? Vamos por aquí, mira, ve, este es el CDI infantil, quirúrgico, mira. Ahí la salud es pública. Sí, en los CDI pública. de aquí de Venezuela. Eso es correcto, eso Ahí es hay correcto. cubanos. Sí. Trabajan más que todo doctores cubanos. Sí. Mira la plaza de mi pueblo. Lo que pasa es que el verano, la temperatura del clima nos tiene la gramita seca. Aquí, parada. Es un mini mercado. Ahí están los precios en dólares. Aceite. Mantequilla. Vale, ¿esa vale $2 o uno? Uno. Ajá, $1. Ah, ok. Esta es la que vale casi $3. El jabón, 1,95. Y bueno, ya aquí regresamos, pero caminandito porque aquí las calles están un poquito como peligrosas. Ya compramos 1 kilito de queso, costó $5 y ese es el que vamos a usar para el desayuno. Estas plantitas se duermen, tenía mucho tiempo que no las veía. Mira, la toca y ya se esconden. Mira. Llegamos aquí a casa. Mi mamá está haciendo unas arepitas. Presento a mi abuela. Abuela, salude. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Desayuno. Gusto en conocerlos. Aquí estamos haciendo el desayuno y en prueba de un rico queso que vamos a probar ahorita. Claro que sí. Espero que sea bien rico de verdad. Bueno, estamos picando el queso, estamos en prueba. Espero que todo salga muy bien. Aquí está. Eso, rico. Delicioso. Delicioso. No es ni tan Y salado. una arepa divina que estamos haciendo.
Bueno, después de ese desayuno delicioso nos hemos venido aquí a una finca a visitar donde hay ganados y muchísimas cosas que ya les voy a mostrar. Bueno, nos vamos a meter por aquí, por este camino. Ahí está el chico llanero en moto. Ahí viene. Chicos, aquí vamos camino a una finca, porque las personas que tienen fincas aquí, más o menos así, o sea, es un terreno bastante grande. Desde aquí comienza lo que es la finca de la propietaria de este lugar. Y vamos por este camino que no es nada fácil. Miren eso, pero vamos a ver qué tal. Aquí tienen muchísimos ganados, hacen queso, mejor dicho, todo lo que se hace en el campo, en el llano, lo tenemos aquí también en Guanare. No solo en Apure, porque resulta que lo más conocido es como Apure, es que allá está como el llano purito. Pero aquí en Guanare obviamente también tenemos llano, tenemos agricultura, tenemos ganado, tenemos gente que es de aquí propia. Como vieron, el chico que les mostré hace rato tiene su vestimenta de llanero y todo. Él es así, o sea, nos los encontramos en el camino y ya. Y también tienen otro acento, porque aquí en Venezuela tenemos diferentes acentos. El caraqueño tiene un acento, el llanero otro, el guaro, que es de Barquisimeto, otro acento, el maracucho también tiene otro acento. Entonces, bueno, eso es, también quiero mostrárselos para que vean como que esa diferencia cultural. Aquí vamos respirando aire puro, solo naturaleza. El clima aquí en el estado Portuguesa es bastante caliente. Yo diría que por ahí unos 30 grados. Todavía no he visto porque resulta que tampoco hay señal. Aquí no hay señal ni modo de ver cuántos grados tenemos y todo eso, pero a mí me gusta los lugares en donde yo puedo como desconectarme del mundo. Ay, miren lo que tenemos por aquí. Se asustó. ¿Ah? Aquí tenemos mi ganado. Vean mi ganado. A mí me encantan estos lugares así. Yo creo que los llevo en la sangre. Es que mi papá es de aquí. Incluso yo estoy con los hermanos de mi papá aquí, con la mamá de mi papá. Y bueno, es así. Miren aquí las búfalas, pero están corriendo. No, como que no se dan con la gente, pero están ahí tomando agüita, vean. Y son como pequeñitas. Ya vi búfalos, ya vi vaca. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Llegamos aquí a la casa ya. Caminamos más o menos. Mira, mira muchachito. Miren cómo es la cocina aquí, a fogón. Bien, porque aquí no pagan gas. Ni nos damos mala vida si no llega la bombona. Ajá. Almuercito hecho de aquí. La comida agarra este sabor también. Sí. Uy, qué rico. Sí. Pastica con pollo, ensalada y pan. ¿Tú trabajas aquí? Sí, mamá. ¿Eres hijo de...? No, yo no soy de aquí. ¿Solo trabajas aquí? Ah, ok. ¿De Oriente? ¿Y qué haces aquí? ¿Es mejor aquí? Sí, voy a estar con los amigos míos ahí. Ah, chévere. Yo soy de Oriente, no sé. Ay, mira un cerdito. Miren, aquí la gente se anda por todos lados descalza. Descalza. Yo sí, yo no sirvo para eso. La escalera del metro. No. Esa, Claro. Mira, graba a mi tío, va a subir la escalera para ir al cuarto. al penjao. Aquí Para el penthouse. ahorita vamos subiendo al penjao. No, yo quiero subir. Bueno, usted que subir así, mira. Tía, ¿puedo subir a su cuarto? Ajá, pero por aquí es para mí, yo mismo. Me agarro de Te vas aquí. agarrando y va. Ella va para ella. No, atájame. Yo no soy Fide, que si vuela. Vaya, guiándose usted por ahí para arriba. Ahí va. Ay, sí, mira, No tiene la vaya cama. aquí usted. Ahora, ¿Y quién duerme ahí? Ay, el que quiera. si se cae, no joda, raspacuero. ¿Qué quiere? Echarse la cola. Está bueno. Yo quiero una. No, Miren la cocina aquí también está muy bonita. Ese sí me gustó. Esto sí me gustó. De Y todo esto. hecho con madera. Mira, buen cimiento, mira, hacer arepa. ¿Verdad?
Este es cemento, madera. Buen cimiento. Está buenísimo. Bello, eso está es bello. Tía, ¿cómo hace este queso? Un trapo. Se cuaja, Ajá. luego se parte ahí, luego se va sentando. Ajá. Luego pues, tú lo picas Sí. y lo echas en agua de sal y luego lo colocas ahí. La Palma llanera. Palma real, la palma Ok. llanera. Uy, es como ceniza cuando se toca. De tanto sol que ha llevado. Y miren, típica cabañita llanera con su macaya. Y aquí en la parte de afuera, sembraríos de yuca. Y bueno, aquí tenemos un caballito que se llama Churugua. Churugua, vamos a verlo. Míralo. Churugua. Seguimos caminando a ver qué conocemos más de aquí de Guanare. Ya hemos conocido una finca, ya hemos conocido el pueblito. Vamos a ver qué más. Toro, a comer y a beber y a No. perro no le den. Hola, mi amor. No baja. Hay un lorito allá arriba, ¿ven? Vive ahí. Se va a caer. No, ya viene a darle unos besitos, mi amor. Hola. Hola, hola. Hola. La matica de tamarindo. Mira, ven, come. Le faltarán ver. Acidito. No va a llevar esta mata. Yo voy a seguir mostrándole más de... Estoy comiendo tamarindo. Más de Guanare. Estos carros que vemos acá haciendo fila están esperando para cargar su carro con gasolina. Y es que en este estado portuguesa encontrar gasolina es muy difícil. Probablemente estas personas estén esperando cargar su carro con gasolina desde el día anterior. Bueno, por ello también vemos las carreteras tan vacías en este estado. De vez en cuando pasará un carro. Espero que esta situación pueda mejorar pronto. En este estado hay que estar pendiente de eso. Para el medio esos 12. El ganado está... Son mansos. El ganado está afuera, no se lo roban. No, pues eso lo encierran ahora más tarde. Ah, Aquí lo dejan afuera, se lo llevan. Aquí no hay cuatrero. Ah, ok. Y yo llegué aquí a la represa más grande de Venezuela. Es la represa La Coromoto. Ya se la voy a mostrar, estoy súper emocionada porque está súper inmensa, súper hermosa y la gente también se está bañando aquí. Detrás de ese cerro, por ese cerro, por medio de ese cerro hay una carretera. queda otra represa. Allá detrás de ese cerro está la de YouTube. Es YouTube. Sí. Estamos en YouTube. Las cascadas Mira que eso, yo te qué digo, grande. Margot, ¿Es hondo ahí? las cascadas que yo te digo están más o menos. Ahí es hondo. Ay, mira, Náguara. está viendo en medio de esos Náguara. Ay, no hay efectivo. Ahí no se puede. Vamos a ver el otro negocio porque vamos a comprar algo para tomar, pero no tienen punto de venta. Bueno, no tienen señal, la verdad. Entonces, bueno, por eso no podemos pagar. Vamos a ver en otro lugar, a ver. Aquí sí, pero hay música. Entonces, nos vemos en un ratico porque no quiero que salga como el copyright. Miren aquí cómo se ve esta represa. Bonita, el agua es como verde, ¿no? Pero verde limpia, ¿ok? Esta represa de aguas claras. Tiene un color como verdecito, pero está claro 100%. De aquí sacan gran parte de la energía eléctrica y abarca lo que es el estado Barinas. Entonces, bueno, tenemos una torre que me están contando que eso mide como que la profundidad del mar. Y me están diciendo los locales aquí que esta represa es muy profunda, tan profunda que ni siquiera se puede pescar. Entonces imagínense eso. Pero bueno, me encanta esta represa, te puedes bañar en esta represa de La Coromoto, así que vamos que yo me quiero bañar. 2 minutos caminando y ya no puedo, no sé cómo hace la gente de aquí de Boconoito para caminar descalzo. Y es que yo creo que desde que son pequeños están acostumbrados a esto, pero yo no, yo renuncio, me rindo. 2 minutos y ya, estas piedras me están matando los pies. Pero bueno, aquí tenemos la represa
El agua está muy calientita, muy sabrosa. Miren, aquí ya la estoy tocando. Y bueno, yo veo a la gente bañándose en ropa y todo eso. Yo no puedo mojar los chores, lo siento y lo lamento. Yo dije, voy a un río, me tengo que bañar completo. Entonces, bueno, no tengo otra opción. Vamos a quitarme el chor y vamos a ver hasta dónde llega esta agua. Esta agua es súper profunda. Sabrosa esta agua. ¿Tú sabes nada? ¿Tú sabes nada, no? Me da un poquito de miedo las aguas oscuras. Y esta no se ve mucho. Sabrosa. Tengo miedo. Ya va, déjame ver la profundidad. Hasta aquí llega la rampla. Hondísima. No, es que no tiene Está ya muy fondo. honda. No tiene. Wow, y estoy, mira, la orilla está allí. Un poquitico. Esta rampla. Y ya. Es hondísima. No, yo me echo un clavo aquí, mira. Pero llegaste Cita hasta ahí también. y te regresas para acá. Hasta Tengo ahí, miedo hasta de las ahí. aguas oscuras. ¿Sí? No voy a hacerlo. Ah, bueno. Una playa y eso sí. háganlo. Claro, oye, mantienes, sabes el nivel, pero aquí no. Aquí no, tengo miedo de las aguas oscuras, no lo voy a hacer. Bueno, muchachos, qué rico, que este baño hacía falta. Ahorita lo que hay que buscar es algo de tomar. Aparte, esta represa tiene unos miradores increíbles. Esto nada más no llega hasta aquí. Esto es lo que vemos en el estado Portuguesa. Increíble, me encanta y lo estoy disfrutando mucho. Bueno, vamos a seguir conociendo de esta represa, de este hermoso lugar. Bueno, bajamos un poquito más desde el río donde nos bañamos y hemos llegado aquí como a esta división de lo que es la represa allá. Miren eso, qué grande se ve. Y por aquí abajo tenemos ya como una especie de río. Entonces, bueno, ya vamos a bajar hasta allá para mostrarles y explicarles bien qué es eso. Entonces, vamos. Vamos. Yo ya vamos soy pa- de aquí, mira, ¿ves? Estoy descalza. Criolla. ¿Se acuerdan del agua que les mostré allá arriba? Bueno, por aquí, apenas por aquí, es que sale toda esa agua. Entonces, estamos aquí justo al lado de lo que es Corpoelec, que se encarga de la electricidad de aquí de Venezuela. Y aquí tenemos esta grandiosa planta hidroeléctrica que por medio de turbinas baja lo que es el agua del embalse que está allá arriba, que yo les mostré, que es la represa de la Coromoto. Resulta que detrás de esa montaña que está ahí tenemos esta cantidad de agua que yo les mostré. Entonces, bueno, es por eso que baja así de presión. Ahí no vive nadie, ni para contarla, si medio se atraviesa ahí. Que vengan muchísima gente a visitar esta represa que está muy sabrosa para bañarse, está muy importante en el país. Así que bueno, vamos a seguir conociendo de este hermoso estado. Las turbinas son las que están adentro como de la tubería gigante. Bueno, sigamos el camino. Hoy vamos a salir de aquí, que me da miedo. Esa montaña atrás es que está el embalse. Me dice que si lo voy a grabar, él se tira. Vamos a grabarlo. ¿Quién es? Ay, tú ya estás listo. Dale. Ay, santo. Grábalo. Ay, mi niño. No, pero ¿qué es eso? Yo no me quiero hacer responsable de mí. No, eso Mira, cuidado. Cuidado. No, por aquí. Cuidado. Ay, no, ahí va el otro. Ahí va. Allá va el otro para arriba. Ay, otro. Ay, no, mira, se presionó de cabeza. Otro. Ay, no. Cabello para que lo baje. ¿Y por dónde sube? Ah, ok. Ahí va. Ay, no. Este se puso más alto. Este va a ser una acrobacia. Buenísimo. Ya va. ¿Dónde está el autor? El primerito que se lanzó. Allá está. Ese fue el primero. ¿Tú no tienes miedo? Nada. No sufres de eso. Ah, bueno. Puros muchachitos, ¿eh?
Como de los 8 años por ahí. Desde los 8 años te estás lanzando aquí. ¿Y dónde estaba tu mamá y tu papá? Yo me tiro, pero de aquí, de la vida. Yo soy acróbata. Ah, él es acróbata. Yo soy. Qué muchachitos. Bueno, muchachos, aquí este río está sabroso también para bañarse. Aquí la gente viene, se baña, pueden hacer una sopita también en la orilla. Y nada, a seguir conociendo de este hermoso estado. ¡Cuidado, me atropella! Chao, muchachos. Ah, otro, falta otro. Chao. Cuidado. Bendición. Dios me la bendiga. ¿Cómo estás? Ay, haciendo las arepas. Haciendo las arepas, más arepas. Qué rico. Mire la hora que venimos llegando. Bienvenida, hijo. Bienvenida. Eso enseña que Tremenda bienvenida que nos está dando. eso es. Mira mi abuela cómo hace las arepas. Mi abuela las aplasta con esto. Sí, ¿cierto? esperándola. Mire, Que las manitos no le dan. Entonces tiene que... mire, ve. No, hombre, abuela. Ajá. De aquí para la NASA. Abuela, mire, yo le estaba diciendo a ellos que usted vamos a terminar este video. ¿Sabe cómo? Comiendo chimón. Ah, ¿por qué no fue? Ajá. ¿Y qué es esto? Esto viene del Chimón. tabaco. Del tabaco cocido. ¿Y esa candela no? Y huele a petróleo. Huele a... No sé, a gasolina. No, eso huele así porque eso lleva tabaco y lleva otros ingredientes más de un árbol que se hace como ceniza. Y eso es el olor que da. Ah, ok. A ver, voy a probar un poquitico así. ¿Es así? Sí, pero... ¿Así? Sí. ¿Y luego qué hago? Se lo mete En los dientes. En los dientes y escupe. Y él pica porque eso es el tabaco. Eso es chimón. Ay, me picaba la lengua. Pues claro. Y luego escupo. Luego escupe el chimón. Ok, esa parte no la van a ver. Horrible. Horrible, no la coman. Y si me tomo la saliva, ¿qué pasa? Ah, te rascas. No, ¿Me rasco? Claro, y eso es muy fuerte. Pero porque usted come eso. Sí, porque como no es un vicio así fuerte, sino una jaqueca. Entonces, bueno, muchachos, ya está oscureciendo. Yo ya he disfrutado muchísimo este día visitando familiares, visitando lugares que nunca había visto o que sí había visto, pero era muy pequeña, entonces no me acuerdo. Entonces, bueno, para mí fue un honor, un placer haberle mostrado estos lugares. La verdad, yo espero que para esta zona, lo que es Guanare, aunque hoy estuve en dos estados, yo estoy en el estado Barinas y en el estado Portuguesa. Yo espero que pues el tema de la gasolina se arregle, ¿vale? Porque yo estoy segura de que si el tema de la gasolina se arregla, 100% va a venir muchísima gente. Hay dos tipos de combustible, pero es lo mismo, pero vamos a ponerle nombre como le han puesto en el país. Está el combustible que es el subsidiado, que es con huellita, Ministerio de Transporte, tienes que registrarte y todo eso y hacer tu cola, así sea de un día para otro, que son $4 por 120 litros. En cambio, la internacional son 40 litros por $20. O sea, yo creo que muchas personas prefieren muchísimo hacer esa cola y tener su gasolina subsidiada. Pero en cambio aquí no hay ninguna de las dos cosas y puede que la gasolina se la vendan un poco más cara. O tener que soportar una cola como la que les mostré, que es súper larga. Yo creo aquí a $1 cada litro. Cada litro $1 aquí, señores. ¿Qué es este desastre si somos el mismo país? Pero bueno, espero que eso se mejore y que puedan venir. O sea, como sea, ya saben que si vienen desde Caracas, arréglense con eso porque es el único detalle así que yo veo para con este lugar. Entonces, bueno, yo quise mostrarles esta vez que Venezuela no es solo costa. Venezuela es más. Venezuela es llano, Venezuela es nieve, Venezuela es montañas, Venezuela tiene de todo. Es el país más biodiverso que existe en el mundo también, aparte de otros. Y bueno, chicos, espero que hayan disfrutado muchísimo este video, tanto como yo este día, que bueno, qué chévere haberlos compartido con ustedes. Espero verlos en un próximo video, así que chao.
Chicos, este video todavía no termina aquí. Y es que no me podía ir a Caracas, a mi casa, sin antes pasar por aquí a lo que es la Basílica Menor de Nuestra Virgen de la Coromoto. Es esta iglesia grandísima, el acceso es gratuito, es una de las basílicas más importantes de Venezuela porque tiene aparte una historia muy bonita, y es que la Virgen se le presentó al indio de Coromoto en una quebradita que queda más adelante, que vamos a ver si ahorita se las muestro. Entonces, bueno, así es como es esta importante basílica aquí, que no pueden dejar de visitar si vienen aquí a Guanare. Hoy no hay mucha gente, ha de ser porque es lunes, tal vez los fines de semana se llena un poquito más. Y bueno, vamos a ver cómo es esta basílica, así que acompáñenme. Muchachos, hicimos una parada aquí en el Parque La Aparición, que es en la quebrada en donde la Virgen le apareció al indio. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en este momento. Esta es la entrada. Vamos a ver. Bueno, esto es el Parque de la Aparición. Y este es el lugar exacto donde se apareció ella. Donde se apareció ella. Ahí está. Así tal cual, con el niño. Todo. La Virgencita hicieron como una especie de fuente y fue en este lugar donde se apareció. Esa agua se ve limpiecita para bañarse. Chicos, ahora sí nos vamos, ya me voy. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que hayan disfrutado mucho de Guanare, tanto como yo lo disfruté. Nos vemos, chao.